Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Eleazar Bernalchi. Yo voy a exponerles un poco de los temas que estuvimos viendo a lo largo del primer parcial de materia de economía turística. Vamos a empezar hablando un poco de los fundamentos de la economía. Em, Básicamente lo que nos dice la teoría, el concepto, es que se encarga de administrar los recursos que son limitados. Como bien sabemos, los humanos, la raza humana tiene necesidades ilimitadas, por lo cual la economía es la materia que se encarga de administrar los recursos que son limitados. ¿Ok? Entonces, básicamente la economía eso es lo que hace, trata y nos enseña cómo administrar los recursos. Vamos a pasar a cómo se relaciona hogar, economía y administración. Entonces, como decíamos, en el hogar pues se debe llevar una administración de recursos, dinero y tiempo. Básicamente eso es lo que la economía nos dice. Todo hogar debe llevar un control, tanto el jefe de familia debe llevar un control sobre los gastos. ¿Por qué? Porque se tienen que pagar diferentes servicios, ¿ok? Se tiene que pagar alimentación, se tiene que pagar servicios básicos como es luz y agua. Entonces, es por esto que la administración, la economía y la administración en general están relacionadas. Pasamos siguiente a lo que es los agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? El primero, en el punto número 1, tenemos a las familias. Las familias son personas que comparten un mismo lugar. Se trata de la gente más común dentro de una actividad económica, ya que su desempeño pues, se basa principalmente en el consumo de productos y servicios. ¿Ok? Y pues básicamente igual las familias conforman la principal fuente de mano de obra de las empresas. Así, pues también aquí se incluyen también lo que son conformados por una persona o dos personas. ¿Ok? Seguidamente tenemos en esta parte a las empresas. Las empresas son básicamente las encargadas de producir estos productos y servicios que las familias consumen. Estos logran a través de satisfacer estas necesidades, logran lo que son remuneraciones, ganancias económicas. Después tenemos al gobierno y pues este tiene básicamente el papel de regular las actividades económicas que las empresas hacen. También administrar los recursos de todo un país y pues brindar ciertos bienes y servicios que son de carácter público. También recibe la recaudación en temas de impuestos y pues que se destinan a diferentes necesidades colectivas. Después tenemos No, después, en este apartado tenemos lo que es una economía abierta y una economía cerrada. Una economía abierta es toda aquella que realiza una interacción, es decir, compra y vende bienes, servicios o activos financieros con el resto de las economías del mundo. En este caso podemos ver Luxemburgo y Hong Kong, que son dos ejemplos de lo que son economías abiertas. Básicamente, sus economías se tratan de eh, tener los menos requisitos posibles para lo que es la comercialización con otros países. ¿Okay? En ese sentido, son muy abiertos, lo cual los ha hecho prosperar. Lo que son países que hoy en día son potencias emergentes, Hong Kong, Luxemburgo, una economía estable, por lo mismo, por la economía abierta. ¿Okay? Por otro lado, tenemos dos ejemplos de economía cerrada, son Cuba y Corea del Norte. Bien sabido que estos dos tienen una política, un gobierno autoritario que los ha hecho tener poca visibilidad ante el mundo. Exportan e importan muy pocos productos, si es que es nulo la cantidad de servicios, bienes que importan. Cuba además se sabe que tiene un bloqueo por parte de Estados Unidos
el cual ha ido disminuido en los últimos años. Sin embargo, aún sigue siendo una economía que carece de lo que es eh, importaciones y exportaciones. ¿Ok? Pasamos seguidamente a lo que es una micro y macroeconomía. Macroeconomía se centra en el desempeño económico, es decir, inflación, tasas de interés y consumo. Eh, Generalmente la macroeconomía, o mejor dicho, la macroeconomía se encarga de lo que es resaltar de manera global las tendencias, los sucesos que existen en la economía y trata de darles una explicación. Microeconomía, por otro lado, se centra más como a la operación, a los sucesos, a las decisiones que pasan dentro de una empresa o dentro de un país. ¿Okay? Es una escala mucho más pequeña de visualización. Lo contrario a macroeconomía, que significa grande, ¿okay? Que significa a nivel global. Después tenemos lo que son los recursos escasos. La teoría de los recursos escasos se refiere a aquellos recursos que, dado la necesidad humana, son limitados, es decir, se vuelven escasos en algún punto. ¿Por qué? Porque los humanos no tienen un límite a la hora de consumir, ¿ok? No es una necesidad que sea saciable, al contrario, es insaciable. Es por esto que los recursos, estos vienen todos de origen natural, se convierten en servicios, productos y bienes, ¿ok? Después tenemos lo que es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad se refiere a todo aquello que no se realizó. Es decir, es todo lo contrario a lo que a la decisión que se tomó. Si, por ejemplo, una empresa toma la decisión de comprar eh, o rentar autobuses, camiones para su operación, lo contrario sería analizar qué hubiera pasado o cuánto hubiera costado si se hubieran rentado en vez de comprado. A eso se refiere la teoría del costo de oportunidad. Después tenemos ejemplos de bienes. Estos se dividen en bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital. Los bienes de consumo son aquellos que se transforman para el consumo final. Puede ser tanto desde alimentos, vehículos que son de consumo. Los intermedios son aquellos que se producen por compañías. Podemos ver un ejemplo de la industria de chimenea. En este caso se encarga de transformar lo que son gases a energías eléctricas. E incluso podría ser la energía nuclear por medio de fusión, que igual se encarga de transformar todo eso a energía eléctrica. Después tenemos los bienes de capital. Los bienes de capital son medios de producción de otros bienes. ¿Okay? Puede ser la maquinaria, pueden ser servicios de transporte, autobuses, aviones, ferries y demás. A eso se refiere a los servicios de capital. También puede llegar a ser inmuebles. ¿Okay? Después tenemos los factores de producción. Los factores de producción son la tierra y el trabajo y la capacidad de empresarial. ¿Okay? Toda empresa necesita sus factores de producción para poder llevar a cabo el proceso de transformación de los servicios o productos. En este caso, la tierra es el lugar, el trabajo, la mano de obra, los empleados, y la capacidad empresarial, pues el dinero que se necesita para llevar a cabo todos esos procesos para un bien o un servicio. Después, ¿qué es la función de producción? La función de producción se refiere a la cantidad de bienes que se pueden producir. ¿Okay? En este caso, eh, la función de producción se refiere a cómo se pueden producir como máximo teniendo una determinada cantidad eh, de, de recursos. Es decir, una empresa o los gobiernos de los países dependen de los recursos que tienen. En este caso, los trabajadores, el lugar, el capital, la maquinaria,
y otros recursos productivos. Entonces, en función de lo que tengas disponible es la cantidad de productos o bienes que vas a poder producir. Después pasamos a la ley de rendimientos marginales. Em, es un concepto económico que muestra la disminución de un producto o de un servicio a medida que añade factores productivos. Es decir, incrementar la cantidad de un factor productivo de un bien o un servicio provoca que el rendimiento de la producción sea menor a medida que incrementa a este factor. Normalmente es la facilidad de producción. Cuanto más trabajadores hay, mayor es la producción. ¿Okay? A eso se refiere la ley de los rendimientos marginales. Después pasamos a lo que es una teoría. ¿Qué es una teoría y qué es lo que es una teoría económica? Según la Real Academia Española de la Lengua, una teoría se trata de un conocimiento especulativo, es decir, no está comprobado, considerado independiente de toda aplicación. En pocas palabras, es un conjunto, por ejemplo, de ideas que explican un fenómeno. Y la teoría económica es el conjunto de hipótesis que tratan de aportar una explicación teórica a los sucesos que ocurren en la economía real. Dichos sucesos pueden suscitarse en los principios de los campos, como puede ser economía, macroeconomía, microeconomía. Entonces, eso es lo que es una teoría económica, ¿ok? Trata de dar una explicación que aún no está comprobada, pero ahí está, es una idea, es una hipótesis que puede llegar a ser comprobada y puede llegar a ser cierta. Después tenemos una pequeña línea del tiempo, ubicando 13 teorías. La primera de ellas es la teoría primitiva. Los primeros autores en mencionar esto fue Karl Marx. En los años, la teoría primitiva de la esclavitud, por ejemplo, se montan desde los años 6000 a 5000 antes de Cristo. Se basa en la cooperación económica y no existía una división más allá del sexo y la edad. Simplemente era una cooperación, lo que era la comunidad primitiva. Karl Marx fue de los primeros en mencionar esta teoría en su obra y hasta hoy sigue siendo un referente. El modo científico de producción también fue Karl Marx de los primeros en mencionar esto y se suscitó de los años 3500 a.C. Se denomina modo de producción asiático o despotismo tributario a las sociedades que se caracterizaban por la aparición de un poder estatal centralizado, además de que es político y económico, basado en la explotación generalizada de las comunidades aldeanas, un poco cercano a lo que es la esclavitud. ¿Okay? Después tenemos, de hecho, en el siguiente apartado, lo que es el esclavismo. No hay una fecha exacta de cuándo surgió el esclavismo, pero pues todos sabemos lo que es. En este caso se trata de que seres humanos poseen a otros seres humanos, y esto como factor de producción. ¿Okay? Se da desde la antigua Grecia hasta la Edad Moderna. Algunos países de África como Sudán o Sudán del Sur aún existe la esclavitud. Entonces, incluso en el siglo XXI aún no ha sido erradicado por completo. Tenemos seguidamente lo que es el feudalismo. De sus principales referentes es Carlomagno, considerado padre de la Europa medieval desde la Edad Media, del siglo IV al siglo XII. Y este modelo económico predominaba en Europa occidental durante la Alta Edad Media, basado en la difusión del poder desde la cúspide, donde se encontraba el rey o el monarca, ejerciendo así el poder de forma más efectiva y con relativo grado de funcionamiento económico. ¿Okay? Después tenemos lo que es el mercantilismo. El mercantilismo es un sistema político y económico basado en la idea de que los países son más ricos y prósperos
mientras más metales preciosos puedan tener en sus reservas. De los principales autores es Thomas Moon, y esto se dio desde los siglos 6 hasta el siglo 8 y a primera mitad del siglo 9 también. Después tenemos lo que es la fisiocracia. Es una teoría económica de pensamiento corriente. Y bueno, en la etapa clásica tenemos al principal representante, que es Adam Smith, que abarca desde el 500 a.C. hasta el 32 a.C. Este modelo teoría económica es una corriente de pensamiento económico encabezado por Adam Smith, David Ricardo, entre otros pensadores de la época. Tiene la base principal la creencia de que el interés egoísta de cada individuo y la libre competencia determina el sistema de precios ideal. ¿Okay? Básicamente, Adam Smith se basa en lo que es un interés individual. Cada sujeto es libre de determinar eh, el valor que le da a cada cosa. Después tenemos el marxismo, bien conocido ya, difundido en 1848 y alcanzando su mayor desarrollo entre 1883 y 1914. Es una corriente de pensamiento económico anticapitalista que pretende explicar que la historia humana es un producto de la lucha de clases sociales. Esta teoría propone que una revolución que conduzca al fin del capitalismo y a la sociedad de una sociedad comunista igualitaria. Básicamente, Adam Smith nos menciona que el sistema está básicamente mal porque es capitalista. Él es un anticapitalista y aboga por un sistema comunista igualitario donde no existan las clases sociales. Después tenemos la etapa neoclásica. La escuela neoclásica nace en la década de 1870 y el principal representante fue Alfred Marshall. ¿Okay? Esta economía, de acuerdo con la escuela clásica, el valor de los bienes se explica por sus costes. Por su parte, la neoclásica, en cambio, por el valor de los bienes se explica por la unidad marginal. Esto es el valor que se asigna a la última unidad consumida. Pues tenemos el keynesianismo, publicado oficialmente en 1936 por John Keynes. Este modelo económico plantea que los precios son tan rígidos, lo cual provoca que las fluctuaciones de cualquier componente del gasto, consumo, inversión o gasto público hacen variar el producto. Es así que esta teoría aboga por el aumento del gasto público. Es decir, el gobierno debe encargarse de eh, invertir en lo que es el empleo y la producción. ¿Okay? Aquí de una intervención de parte del Estado para obtener un flujo económico mucho más grande, con inversión, empleo y producción. Y el monetarismo, principal autor, Milton Friedman, cobró importancia en los años 1970, más específicamente por ahí de los 1979. Es un pensamiento económico que analiza y destaca la relevancia que tiene para la economía política monetaria como regulador y controlador de la cantidad de dinero en circulación. Para él es muy importante lo que la política económica, y esta es la que más relevancia tiene, ¿ok? Para regular la cantidad de dinero que hay pues dentro de una sociedad. Después tenemos a la escuela de expectativas racionales, principal autor, uno de esos es Robert Lucas, y tiene un comienzo en la década de los 60. Tiene la creencia de que los individuos y otros géneros económicos estiman el valor que las variables económicas tendrán en el futuro, utilizando de manera eficiente la información y la experiencia que tienen disponible. Es decir, realizar movimientos económicos únicamente tomando en cuenta las estadísticas y las probabilidades. ¿Okay? Con la información que se tiene y la experiencia, eh, se llega a un mejor resultado, es decir, se pueden tomar decisiones con base en lo que ya se ha
presentado anteriormente. Y después, por último, la globalización. Este es un concepto de especial relevancia en las últimas décadas, ya que el mundo en el que hoy vivimos es un mundo completamente globalizado por las tecnologías. Es decir, puedes tener fácil acceso a comprar bienes y servicios con solamente hacer un clic en tu teléfono, en tu computadora o en tu tablet. ¿Ok? Básicamente los autores de esta teoría son diversos, pueden ser Max, Adler, Newman y Mittelman. Y bueno, la globalización ha tenido el auge desde 1945, 1973 y hasta la actualidad, donde vivimos en un sistema globalizado, donde prácticamente todos los países interactúan económicamente entre ellos. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por escucharnos. Esperamos que le haya gustado y nos vemos en la próxima.